la importancia hacia dónde me lleva el camino por el que me estoy conduciendo es relevante y de gran envergadura para mí. Más si tienes familia, entonces la incluyes dentro de esos resultados, porque algunas cosas que hacemos como adultos afectan a la familia en términos generales. Así que no solamente debemos pensar en nosotros, sino que también debemos pensar en la familia, aquellos que tendrán que ver de una u otra manera los resultados vividos, sean que sean afectados o beneficiados. ¿Por qué este tema es importante? Y le hemos puesto para esta ocasión el tema siguiente: ocúpate en ser responsable. Hablaremos básicamente sobre esto y le daremos una pincelada a lo que ya antes habíamos expuesto. Ocúpate en ser responsable. Las preocupaciones, que son parte de nuestra afección mental, son pensamientos constantes, recurrentes, que básicamente afectan nuestra psiquis en el término del tiempo real. Es decir, que tanto me preocupo por algo que tiendo a tomar la primera opción vivida. Y casi siempre suele ser la equivocada. Las preocupaciones alteran nuestro estado de ánimo, es decir, que tienden a exagerar nuestras emociones. Ya sabes bien que hemos hablado sobre ello, que muchas también suelen ser de manera automática en el ser humano, pero cuando las preocupaciones se agregan a este estado anímico del individuo, las altera. Es decir, que causa una desaceleración o una aceleración en el individuo. Estos dos factores, de una manera u otra, se verán en los resultados. Tanto me preocupo por algo que tiendo a verlo como mi día a día y aquello que me afecta, que no logro ver lo que me está haciendo, lo que está provocando en mis hijos, lo que está provocando en mi trabajo. Me doy a explicar y voy a contarte esta anécdota. Había una vez un niño que encontró un pajarito. Este pajarito estaba herido. Cuando regresaba a casa, después de la escuela, le mostró a su madre emocionadamente lo que había encontrado: un pajarito herido. La madre le dijo que debería cuidarlo hasta que sanara, para luego dejarlo libre y así verle volver en su ambiente y en su estado natural. Dicho y hecho, el niño lo cuidó con desvelo, lo alimentaba, lo curaba, lo cobijaba a diario. El pajarito sanó y el niño, con suspiro profundo, le dijo a su madre que no quería dejarlo ir, pues se había encariñado mucho. La madre le hizo comprender que no podía tenerlo porque su hábitat era el bosque y ya estaba listo para dejarlo ir. Ya estaba disponible y Dios lo había cuidado. Dios te lo dio para que lo cuides y tú fuiste responsable. Ahora debes crecer y debes permitirle a él crecer también, ser parte de su propio ambiente. El niño lo dejó ir y se sintió complacido. Básicamente las preocupaciones van a surgir, mi querido oyente, porque usted y yo, de manera natural y eventual, estamos dentro de un ciclo de vida. Todo lo que hacemos repercute. Por ello, nosotros debemos analizar de manera automática los resultados de nuestra conducta. Las preocupaciones son parte de ese día a día. Por ello, debemos establecer un límite hasta dónde deberé emplear mi preocupación. Habíamos leído en el anterior texto, en Filipenses 4:6, donde hablaba sobre los afanes y el límite que debemos tener ante las preocupaciones. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas todas vuestras peticiones con acción de gracias delante del Todopoderoso. Esta palabra es enfática para que nosotros podamos entender el límite de cada cosa que realicemos. ¿Por qué debemos ocuparnos más bien en ser responsables? Porque es prácticamente lo que contrapone a las preocupaciones. Hablábamos sobre las preocupaciones sobre nuestros hijos y la crianza.
Hablábamos sobre las preocupaciones entre las relaciones maritales, entre otras preocupaciones diarias como la alimentación, el abrigo o la casa donde vivimos. Todas estas eventualidades diarias exigen que te ocupes más bien y que seas responsable. Esta anécdota que hemos expuesto dentro de todo lo que hemos hablado en la mañana de hoy nos enfoca a que Dios nos ha entregado algo. Esto que Dios nos ha entregado tiene un factor importante en la vida de cada uno de nosotros, pero no nos lo ha entregado para que nos estanquemos o nos dediquemos por completo hasta este fin. Ya sabrás que cada obra de la naturaleza tiene un factor importante por lo cual fue creado, es decir, que hasta ahí llegó su nivel de producción. Debo buscar emplearme un poco más. Hace poco le preguntaba a una persona, yo le decía, ¿de qué estás preocupado? ¿De qué estás ocupándote? Esta persona me había respondido de una forma en la cual creo que necesita mucho más reflexión. Me respondió y me dijo, no me preocupo por nada. Nada ocupa mi mente, nada me inquieta. Yo dije, es interesante. Pero la realidad es que todos nos preocupamos por algo, todos nos enfocamos en algo, algo nos ocupa el tiempo. Este análisis lo que me va a determinar es cuál es mi meta, mi responsabilidad. Lo que me va a determinar es el tiempo en que empleo, eso en lo cual me ocupo. Muchos de nosotros tenemos una agenda muy ocupada. Esta agenda está llena de cosas. No es bueno ni malo que esté así. Lo malo es cuando le inclinas demasiado la balanza a una sola cosa. Es por eso que en un momento dado el niño debió dejar ir el pajarito para que pudiera emplear sus fuerzas en otro proyecto, para que pudiera emplear sus fuerzas en lo aprendido ante el cuidado del pajarito. Muchas veces nosotros nos empleamos demasiado y nos preocupamos demasiado en un solo factor. Y la balanza se inclina tanto que descuidamos otras áreas de nuestra vida. Descuidamos personas que nos rodean, que esperan algo de nosotros y no nos enfocamos en lo que realmente Dios nos mandó a hacer. Es por eso que decía al inicio, las preocupaciones en demasía lo que hacen es que bloquean nuestro factor mental, nuestro razonamiento y no nos permite ver realmente la solución a la vuelta de la esquina. Tomamos la alternativa que mejor nos parezca y casi siempre es la equivocada. ¿Por qué es importante entonces que empleemos de manera natural y organizada el ocuparnos en nuestras responsabilidades? Porque uno de los factores que tienden a ser los enemigos de que eso se dé en nosotros es la irreverencia. Muchas veces cuando somos irreverentes, somos irresponsables. El tiempo es algo que se nos otorgó para emplearlo en cosas necesarias. Tú que me estás escuchando, es posible que necesites administrar un poco más el día, porque no es posible que todas las veces llegues al final del mismo e interpretes que no pudiste producir tu agenda, que no pudiste realizarla. Entonces deberás sentarte y saber qué estoy inclinando y qué estoy dejando. Cuando te inclinas mucho hacia un lado, otras cosas se quedan atrás. Casi siempre son de importancia. Otro enemigo del ocuparse de manera responsable en las cosas que debemos hacer son los distractores. Los distractores siempre tienden a buscar el beneficio del placer, el beneficio del gozo, de la plenitud. Esto no es malo hasta cierto punto. Volvemos a la inclinación de la balanza. Cuando inclinamos tanto nuestro día a día hacia el placer, descuidamos la responsabilidad del deber. Hay cosas que nosotros no podemos dejársela a otros. Debes hacerla tú mismo y nadie la va a realizar por ti. Es por eso que estos distractores que tú debes reconocer a diario, deberás quitarlo de a un lado. Recuerda que leíamos al inicio de esta intervención que los pensamientos diligentes te harán provechosos, te bendecirán,
te guiarán, te conducirán por un buen bienestar. ¿Por qué es beneficioso entonces que nosotros hagamos este análisis, que nosotros realicemos con cordura este tipo de acciones? Es porque justamente para nosotros adquirir una autonomía tenemos que autoevaluarnos, tenemos que criticarnos, decirnos, ¿por qué no he llegado a ser la persona que necesito ser? Y es porque no me he ocupado en todo en ser responsables. Las preocupaciones tienen un fin y el fin de las preocupaciones es sacarte de tu zona de confort. Las ocupaciones en base a la responsabilidad te serán beneficiosos porque qué gratificante es tener la plenitud, el beneficio de haber realizado mi labor correspondiente a no haberla hecho. Es mucho más beneficioso y te llena de placer el saber que lo has hecho y lo has hecho bien. Este factor lo enseñamos. Quiero que notes lo siguiente. Si tienes hijos, sabrás entonces que tus hijos necesitan ser responsables desde lo poco. Les enseñarás de manera adecuada y amorosa a cómo organizar sus zapatos, su ropa, sus juguetes. Cuando tenga más edad, verás su habitación organizada, pero deberás emplearte en enseñarle a ser responsable en lo poco y en lo mucho lo hará de manera automática. Te sentarás con él, le enseñarás sus clases, sus deberes en la escuela, lo harás con él o con ella. Esto le ayudará a que en el mañana sea un niño aplicado en los estudios. Les enseñarás valores. Estos valores inculcados a temprana edad, lo forjarán como un adulto responsable y capaz de vivir la vida correctamente. Es por eso, mi querido oyente, que es importantísimo ocuparse en ser responsables. Hablábamos de los factores de las preocupaciones, pero si nos ocupamos en hacer lo que debemos, cuando debemos, no caeremos en errores. Quiero ir finalizando y decirte lo siguiente. Muchas veces cuando nosotros no correspondemos en lo que debemos hacer, fallamos en lo que sí se espera que realicemos. Un padre que debe ocuparse de las responsabilidades en su hogar, una madre que debe ocuparse en la crianza y la formación de sus hijos y de su hogar, un empleado que debe saber corresponder a las cosas que está haciendo en su empresa. Aquel que está por emprender no debe de ser negligente en la meta que se ha propuesto, ni debe preocuparse en extremo, sino que cada cosa te guiará paso a paso. ¿Por qué debemos hacer esto? El ejemplo de todo es el crecimiento integral. El ejemplo de todo es la forma en la que te vas creando, forjando, conduciéndote en la vida. Es por eso que en este espacio conocido como Vida Abundante Integral, nuestro factor principal es aprender y mostrar a que nosotros debemos crecer en todas las áreas de nuestra vida. Es por eso que la palabra del Señor lo edita en el texto que leíamos. Los pensamientos diligentes te darán abundancia, pero aquel que se apresura en hacer las cosas y que no las analiza correctamente, pues entrará en pobreza. Muchas veces nosotros debemos entender a lo que Dios nos ha llamado. Si eres alguien que nos está escuchando y tiene una situación vivida en la cual necesita corresponder de manera responsable, quiero recomendarte, no entres en preocupación excesiva, no entres en angustia excesiva. Busca la paz del Señor y su dirección te dará la luz hacia la solución. Te guiará hacia el proceso que debes pasar y lo pasarás de manera virtuosa, porque las preocupaciones tienden a bloquear nuestros pensamientos y lo alejan de la voluntad perfecta de Dios. Ocuparse en ser responsable es saber que Dios te ha entregado algo y esto que Dios te ha entregado tendrá un momento particular donde tú darás cuenta a Dios y emplearás otro nivel en tu vida. Hasta hace poco le decía a alguien, y voy a finalizarte con esto. En mi vida he logrado muchas cosas, he obtenido muchas cosas,
Pero todas ellas, así como decía el apóstol Pablo, no las tengo como prioridad para mi vida. Esto que he logrado es un escalón hacia donde deseo o debo llegar. Si has terminado alguna labor y te has sentido pleno, dichoso ante la labor que has terminado, pues eso está bien. Continúa. Si has concluido algo con éxito y lo has finalizado con excelencia, reflexiona y analiza de manera crítica lo que te ha llevado al éxito y empléalo para subir un escalón más con mayor plenitud. Esto que estuve hablando en el transcurso de esta semana con alguien me llevó a reflexión. Mis logros o mis éxitos solo son parte del ocuparme en ser responsable, del ocuparme en ser capaz y de hacer las cosas. No a perfección, querido oyente, porque ninguno somos perfectos, pero hacerla siempre con un grado más de excelencia. Es por eso que voy a terminar diciéndote, tus hijos son un regalo del Señor. Tu familia es un regalo del Señor. Todo lo que tienes y posees es un regalo del Señor, que se te ha sido otorgado para que seas responsable, para que puedas ocuparte en ello con esmero y diligencia, para que tus pensamientos vayan guiados hacia la verdad y lo que tienes que hacer. El ser diligente te bendecirá, te dará plenitud, ampliará, ensanchará tus caminos y te guiará hacia la verdad. Lo que te digo no son palabras huecas, son palabras que pueden ayudarte a poder emplearte de manera diligente en la vida y hacer las cosas como debes y como tienes que hacer.